Shalom, bienvenidos a la escuela hebraica nuevamente. Les invito a un análisis, un estudio hoy de la palabra del Todopoderoso. Habla para ustedes José Álvarez Rivera. Nuestro tema de hoy será las profecías de Daniel 8 o la profecía de Daniel 8. Vamos a estar considerando el capítulo 8 de Daniel, como indica el título, especialmente con relación a unas interpretaciones que hay por ahí en el mundo cristiano que se basan en Daniel 8 y que han llevado a mucha gente a creer un error con relación a la profecía de los 2300 días que se menciona en el capítulo 8 de Daniel y versículo 14. Hoy tendremos la Biblia en la mano porque necesitamos citar varios pasajes de los libros de los Macabeos, y por esa razón recomiendo a los oyentes que si no la tienen se consigan una Biblia que se llama, una versión de la Biblia que se llama Biblia de Jerusalén, especialmente la edición de Latinoamérica que se está mostrando en la pantalla. Especialmente porque tiene los libros de los Macabeos que otras ediciones de la Biblia no los tienen. Decíamos que hay una teoría o teología tal vez que dice que en el 1844, después del Mesías, comenzó el juicio investigador. Antes de eso se decía otra cosa. Cuando surge por el 1843 y 44, un movimiento cristiano dirigido por William Miller en Norteamérica, empezaron a anunciar que el Mesías vendría en el 1844. Al principio decían que sería a principio del año. Luego cambiaron y dijeron que no, que sería un poco más tarde en el otoño. Ellos se basaron, ¿en qué se basaron para fijar esa fecha? Ellos se basaron en una interpretación bastante extraviada, por cierto, pero una interpretación de Daniel 8:14 sobre la frase que dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y así es como lee la versión King James en inglés y en la versión Reina Valera en español, ¿verdad? Hay otras versiones que leen diferente y eso es lo que vamos a considerar hoy en parte. Porque el texto hebreo no dice 2300 días. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí, porque es interesante notar, si usted busca por ejemplo la versión King James, perdón, la versión Septuaginta, ¿verdad? Que fue la primera traducción de la Biblia hecha al griego, del hebreo al griego, y fue hecha alrededor de 200 años antes del Mesías. En esa traducción de la Biblia, las ediciones que se tienen ahora, en Daniel 8:14 dice hasta... en vez de decir 2300 días, dice 4000, perdón, 2400. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde surge esa diferencia? Hay unas ediciones yo no la tengo a la mano, pero otros escritores la han visto. Otra edición de la Septuaginta, que en lugar de decir 2300 o de decir 2400 dice 2200. Interesante. Entonces eso indica que los manuscritos más antiguos decía diferente a como dice ahora el texto masorético, ¿verdad? Ok, así que nos estamos adelantando un poquito en cuanto al análisis del versículo 14, porque esa es la base del estudio de hoy, porque esa es la base del estudio de la interpretación que pretende decir que en el 1844, ya que el Mesías no vino literalmente, lo que sucedió fue que pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, ¿verdad? Y es porque ellos interpretan los 2300 días como si fueran 2300 años. Entonces ellos parten de una fecha ahí de un edicto de Artajerjes. Y partiendo de esa fecha los lleva hasta el 1844 después del Mesías. Ellos dicen entonces ahora que ahí el Mesías pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial.
nada más lejos de la verdad, porque ese pasaje no tiene nada que ver con el cuerno pequeño del que ellos están hablando en esa profecía. Y es que están confundiendo dos cuernos pequeños diferentes, uno en Daniel 7 y otro en Daniel 8. Vamos a hacer una comparación ahora. Ya aclaramos que la versión Septuaginta más antigua decía 2200 en lugar de 2300. ¿Okay? Así que eso quiere decir entonces que no hay seguridad total en cuanto al número. Pero otras ediciones más tardías de la Septuaginta dicen 2400 días. Ok. Para continuar el hilo de ese análisis, hay que añadir que ni siquiera el texto dice 2300 días. Ok. Busque el texto hebreo y verá que ahí la palabra días no aparece. No aparece siquiera la palabra días. Lo que dice en hebreo es como lo traduce la Biblia de Jerusalén, que es una mejor traducción en cuanto a este pasaje. Y dice así: el otro respondió 2300 tardes y mañanas. Después el santuario será rehabilitado. Y si usted analiza el texto hebreo, por eso es bueno aprender un poco de hebreo. Tampoco allí dice el texto hebreo 2300 tardes y mañanas. Porque la palabra tarde y mañana, las palabras tarde y mañana en ese versículo están en singular. Ok, eso quiere decir que el texto hebreo literalmente dice hasta 2300 tarde y mañana. Hay una palabra en elipsis. Hay una palabra en elipsis ahí. Eso quiere decir que hay una palabra que debería estar ahí, pero no está, pero que se sobreentiende. Entonces algunos intérpretes dicen que la palabra en elipsis es días. Y que por lo tanto entonces el texto se debe traducir hasta 2300 días de tarde y mañana. También eso puede estar equivocado. Porque la palabra en elipsis que concuerda más con el sentido de la frase y con el cumplimiento de la profecía es la palabra sacrificio. Así que la traducción correcta, o digamos más correcta, puede que haya otras correctas, pero la traducción más correcta es ahí hasta 2300 sacrificios de tarde y mañana. ¿Ok? Porque ahí lo único que dice el texto literalmente es 2300 de tarde y mañana. No dice qué cosa. Y lo que más concuerda con el significado y el cumplimiento de la profecía es 2300 sacrificios. Ahora, recuerden lo que dijimos al principio, que hay una edición de la Biblia, de Daniel, que se llama la Septuaginta, en la que dice 2200. En este caso sería sacrificios de tarde y mañana. ¿Okay? Ahora, vamos a ver cómo lo traduce esta versión de la Biblia que les mencioné, la Biblia al día, que es una paráfrasis, pero es interesante ver cómo el traductor entiende ese pasaje, ¿verdad? Y lo traduce de esta manera, Daniel 8:14, en la Biblia para todos se llama. Dice: y el otro ángel contestó, hasta que hayan pasado 1150 días, que es un poco más de 3 años. Pasado ese tiempo, el templo quedará limpio. Este traductor capta muy bien el sentido de la frase hebrea, y en vez de hablar de 2300 días, dice hasta que hayan pasado 1150 días. ¿Y por qué ese traductor vierte eso así? 1150 días. Porque él sabe que esa frase no está hablando de días, está hablando de sacrificios de tarde y mañana. Y aunque no lo diga así en la paráfrasis, lo implica, porque al decir que hayan pasado 1150 días, está dando la mitad, está dando una cifra que es la mitad de la otra cifra, que son 2300 días. En otras palabras, si lo que han de pasar son 2300 sacrificios de tarde y mañana, entonces es cuestión de matemática. Sencillo. 2300 sacrificios de tarde y mañana
son simplemente 1150 días. Sencillo, es matemática. ¿Ya? Eso nada más, hasta ahí. Echa por tierra la teoría de los 2300 días en el 1844. Digo, los 2300 años que terminan en 1844. Pero además de eso, hay otra cosa. Y es que si tomamos como base la edición de la versión Septuaginta, que en lugar de 2300 dice 2200, todavía cuadra mejor con el cumplimiento que vamos a ver en la historia de los macabeos. Porque la mitad de 2200, ¿verdad? ¿Son cuántos? ¿Ok? Son 1100. ¿Verdad? Lo que habría de transcurrir relativo a esta profecía son 1100 días. 1100 días. Que son aproximadamente 3 años y medio. Aproximadamente, ¿verdad? Alright, ahora vamos a ver, vamos a entrar ahora en sí, habiendo hecho esas aclaraciones, al estudio del capítulo 8 de Daniel. Pero es muy importante que los estudiantes capten esto que acabamos de explicar, porque es el fundamento para entender correctamente la profecía de Daniel capítulo 8. Bueno, antes de seguir, ya aclaramos lo de los 2200, ¿verdad? 2300, que debería ser 2200. Aun cuando fuera 2300, todavía se puede demostrar que no cuadra la interpretación de los 2300 años que culminan en 1844. Pero teniendo esa data de que en la versión Septuaginta antigua dice 2200, entonces pues es más claro todavía el asunto. Vamos a ver, y habiendo aclarado también que ahí hay una elipsis en ese versículo y que la traducción correcta es 2200 sacrificios de tarde y mañana, lo cual suma 1100 días. Habiendo aclarado eso y que eso se pone como el límite de tiempo que duraría la contaminación del santuario antes de que fuera rectificado o rehabilitado o purificado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la otra comparación importante, y es que está hablando aquí de un cuerno pequeño. Ese es el personaje central de toda esta profecía, es el cuerno pequeño. Entonces los intérpretes a los cuales hemos hecho referencia confunden este cuerno pequeño con el cuerno pequeño de Daniel 7. Ellos piensan que es el mismo cuerno pequeño, cuando son dos cuernos pequeños diferentes, que surgen de dos bestias diferentes. Para comenzar, vamos a decir que Daniel 7 habla de el año 556 antes del Mesías, ¿verdad? Porque fíjense que en Daniel 7:1 dice: en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuve un sueño, etcétera, etcétera. Y ahí está la profecía de Daniel 7, ¿verdad? El primer año de Belsasar es el año 556 antes del Mesías. Mientras que el capítulo 8 dice el año tercero del reinado del rey Belsasar. Ajá. Entonces la profecía de Daniel 7 se dio en el 556 y la profecía de Daniel 8 se da en el 550. Unos cuantos años después, ¿verdad? Recuerde que la cuenta de los años antes del Mesías va al revés, ¿no? 556 es más antiguo que 550. El que no entienda eso, pues estudie un poquito de cronología bíblica para que lo entienda mejor. Entonces la profecía de Daniel 8 se presenta en el año, o tiene que ver con el año 550, 6 años después de la de Daniel 7. En la de Daniel 7, el cuerno pequeño del que se habla ahí surge de la cuarta bestia. Eso es importante. ¿Ok? El cuerno pequeño en Daniel 7 surge, primero que es diferente por lo que dijimos ya en cuanto a la fecha. Además surge de la cuarta bestia, que es Roma. Eso lo aclaramos la próxima vez y hasta ahí estamos de acuerdo con todos estos hermanos, que la cuarta bestia es Roma. Pero de la cuarta bestia surge un cuerno pequeño que todos entienden que es el sistema papal. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 8 el cuerno pequeño no surge de una cuarta bestia, que representa un cuarto imperio, sino que surge de un macho cabrío, que representa a Grecia. ¿Ah? Y eso lo sabemos porque en los versos 8 y 9 de Daniel 8 lo dicen. ¿Ok? Después vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero vamos a ver esos dos versículos por lo menos. Daniel 8 y 9. Dice, de uno de ellos, o sea, de uno de los dos cuernos, vamos a leer el 8, perdón. El macho cabrío se hizo muy grande y cuando era más fuerte el cuerno grande se rompió y el cuerno grande representa a Alejandro el Grande. Y en su lugar despuntaron otros cuatro, orientados a los 4 puntos cardinales. Entonces de esos 4 cuernos es que está hablando ahora y dice de uno de ellos, de uno de esos 4 cuernos en los cuales se dividió el imperio griego, que fue el imperio de Alejandro Magno, salió o dice que surgió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra del esplendor. Creció hasta alcanzar el ejército del cielo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fíjense que entonces el cuerno pequeño del capítulo 8 viene de el macho cabrío que representa a Grecia, que embiste contra un carnero que obviamente representa a Medo-Persia, ¿verdad? Y eso lo explica el mismo ángel un poco más abajo. Entonces, si el cuerno pequeño, este cuerno pequeño de Daniel 8 surge de un macho cabrío que representa a Grecia, no puede ser el mismo cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia en el capítulo 7 que representa a Roma. Es totalmente incompatible esa interpretación. El cuerno pequeño del capítulo 7 permanece pequeño. No se dice que ese cuerno crece. En la visión de Daniel 7, el cuerno pequeño permanece pequeño, mientras que el cuerno pequeño del capítulo 8 dice ahí que crece y que se hace grande. Eso está en el verso 10. ¿Okay? Por eso yo les dije que debían estudiar el capítulo 8 con anterioridad para no tener que leerlo todo hoy. Okay. En el capítulo 7, el cuerno pequeño viene o surge de entre 10 cuernos. Eso está en el verso 8 del capítulo 7. El cuerno pequeño de Daniel 7 surge de entre 10 cuernos que representan 10 reyes. Y está bien que ese sea el sistema papal. Pero el cuerno pequeño del capítulo 8 viene o proviene o surge de uno de los 4 cuernos en los que se divide Grecia. O sea, de los 4 cuernos que representan los 4 reinos en los que se dividió Grecia, ¿verdad? Después de la muerte de Alejandro el Grande. Eso está en el verso 9 de Daniel 8. ¿Okay? En el verso 7... Perdón, en el capítulo 7 dice que el cuerno pequeño de Daniel 7, del sueño de Daniel 7, arranca a 3 cuernos. ¿Verdad? Que ya explicamos la vez pasada, el sábado pasado explicamos eso. El cuerno pequeño de Daniel 7 arranca a 3 de los 10 cuernos. Eso está en el verso 8. Sin embargo, en el capítulo 8, el cuerno pequeño del capítulo 8 no arranca ningún otro cuerno. Así que aún en sus actividades es diferente este cuerno pequeño. En el capítulo 7, el cuerno pequeño del capítulo 7 dice que tiene ojos y boca y habla. Eso está en el verso 8. ¿Ve? En el capítulo 8, al cuerno pequeño del capítulo 8, no se le atribuye nada de eso. ¿Okay? Así que para redondear el pensamiento, nosotros y muchos de los, digamos, estudiosos de las escrituras, concluimos que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa el sistema papal que proviene de Roma, pero el cuerno pequeño de Daniel 8, que es otro cuerno pequeño y diferente al de Daniel 7, representa en la profecía a un personaje que se llama Antíoco Epífanes. ¿Okay? En la historia se lo conoce como Antíoco Epífanes. Y ahora vamos a hacer un análisis del capítulo poco a poco, ¿okay? Poco a poco, leyendo algunos versículos de Daniel 8 y también algunos versículos de Primera de Macabeos, para que ustedes vean cómo se va cumpliendo toda esta profecía, ¿verdad? Todo este simbolismo de Daniel 8. Muy bien, vamos a poner la Biblia acá en la mesa para mayor facilidad. Y vamos a ver
Primero, Daniel capítulo 8 y versos 5 al 8. Dice, estaba todavía reflexionando cuando vi un macho cabrío que venía de occidente, recorriendo toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno magnífico entre los ojos. Llegó hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en pie junto al río, y se lanzó contra él con todo el ímpetu de su cuerno, de su fuerza. Vi cómo se acercaba al carnero y lo embestía, enfurecido contra él, rompiéndole los 2 cuernos, sin que el carnero tuviera fuerzas para hacerle frente. Lo derribó en tierra y lo pisoteó, sin que nadie librara al carnero de su poder. El macho cabrío se hizo muy grande, y cuando era más fuerte, el cuerno grande se rompió. Ese fue Alejandro el Magno. Y en su lugar despuntaron otros 4 cuernos orientados a los 4 puntos cardinales. Ahora, en el verso 21, el ángel mismo da una interpretación parcial de eso. Dice, el macho cabrío, vamos a leer el 20 también, dice, el carnero con 2 cuernos que has visto representa a los reyes de Media y Persia. Que esa interpretación no la inventamos nosotros. El ángel le dio a Daniel la interpretación. Y luego dice el 21, y el macho cabrío representa al rey de Grecia. Ahora, por la historia sabemos que ese rey de Grecia del que se habla ahí fue Alejandro el Grande. Y dice, y el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. Ahí está, ese es el rey principal o primer rey de Grecia, fue Alejandro el Grande. Así que la misma interpretación del ángel concuerda con que esto se trata del reino de Grecia dirigido por Alejandro Grande. Entonces dice el verso 22, los 4 cuernos que despuntaron en lugar del que se rompió representan a 4 reinos salidos de su nación, aunque menos poderosos. Es lo que le estábamos diciendo al principio. Entonces, vamos a ver ahora el cumplimiento de eso en la historia, hermanos. Fíjense que el macho cabrío ya dijimos que representa a Grecia, el cuerno grande representa a Alejandro el Grande, y los 4 cuernos en los que surgieron ahí representan los 4 reinos en los que se dividió el reino de Alejandro a la muerte de Alejandro. Ahora vamos a citar en un libro histórico que solamente se incluye en las ediciones católicas de la Biblia, y en ese libro histórico se relata el cumplimiento, hermanos, de todo este capítulo 8 de Daniel. Y ese es un libro escrito antes del Mesías, o sea, muy antiguo, no es algo moderno, es muy antiguo. De hecho, se escribió alrededor de 200 años antes del Mesías, o antes de la era común, y se escribió en hebreo. Se escribió en hebreo este libro. Muy bien, entonces voy a leer algunos versículos de este libro. Dice, Primera Macabeos 1 al 4, dice, Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de los queteos, derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar, empezando por la Hélada. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. ¿Okay? Eso está en la página 621 de la Biblia de Jerusalén. Ahora, la profecía en el verso 22 de Daniel 8, ¿verdad? Ya la leímos, dice que los 4 cuernos que despuntaron en lugar del cuerno que se rompió representan 4 reinos. Muy bien, vamos a ver eso. En 1 Macabeos 1, 7 al 9, dice así. Alejandro murió tras 12 años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte, todos ellos se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos durante largos años, y multiplicaron los males sobre la tierra. Así que ahí se registra en la historia, escrita después de Daniel, pero antes del Mesías, el surgimiento de esos 4 reinos representados por los 4 cuernos del macho cabrío. Ahora, en el capítulo 8 de Daniel, verso 8, dice, el macho cabrío se hizo muy grande, ya lo habíamos leído, pero vamos a repasar. Y cuando era más fuerte, el cuerno grande se rompió y en su lugar despuntaron otros 4 orientados
a los 4 puntos cardinales. Ok, ahora en versículo 23 dice, en Daniel 8, 23, okay, dice, y al final de sus reinados, o sea, del reinado de estos 4 reyes representados por los 4 cuernos, y al final de sus reinados repletos de crímenes, surgirá un rey insolente y embaucador. Ese es el cuerno pequeño del que habla en la profecía de Daniel. ¿Y cómo vemos el cumplimiento de eso en la historia? Mírelo aquí, Primera de Macabeos, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice, después, o sea, después de que se dividió el reino de Alejandro en esos 4 reinos pequeños, dice, después surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Okay, así que ahí está. Y dice que subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Quiere decir que el cuerno pequeño, todo este drama del cuerno pequeño de Daniel 8 se desarrolla durante el reino de los griegos. No tiene nada que ver con el imperio romano. Por lo tanto, no puede tener nada que ver con el sistema papal del imperio romano, como interpretan otros. Ahora, hay algo más. Dice que el cuerno pequeño es un rey insolente, ¿verdad? Ya leímos incluso el cumplimiento de eso. Ahora, en el capítulo 8, verso 10 de Daniel, repasando otra vez, 8:10, dice, creció hasta alcanzar el ejército del cielo. Ajá. ¿Y cómo es que ese cuerno pequeño alcanza el ejército del cielo? Ahí es donde estos hermanos interpretan que se refiere a los ángeles, como si el ejército del cielo se refiriera a los ángeles. Nada que ver. El ejército del cielo se refiere a los príncipes de Israel, y lo vamos a ver ahora. Pero hay otro versículo en Daniel 8 que tenemos que leer relativo a esto. Dice el verso 24, dice, aumentará su poder, será un destructor portentoso y triunfará en sus empresas, destruirá poderosos y al pueblo de los santos. Esa es la interpretación del ángel, o sea, no es nuestra interpretación. El ángel está interpretando que el ejército del cielo es el pueblo de los santos. Interesante. Los que no captan estos detalles de la profecía, entonces la entienden de manera tergiversada y por lo tanto la aplican a cosas futuras que no tienen nada que ver con esta profecía. Porque cuando usted analiza y compara estos dos versículos, el verso 10 de Daniel 8, que dice que el cuerno pequeño creció hasta alcanzar el ejército del cielo, la explicación del ángel, no la nuestra, dice que eso se refiere al pueblo de los santos. En el verso 24 está eso. Ahora vamos a ver el cumplimiento de eso en segunda de Macabeos, capítulo 9 y verso 10. Dice, capítulo 9 y verso 10, dice, al que poco antes creía tocar los astros del cielo, nadie podía ahora llevarlo por la insoportable repugnancia del hedor. Ahí nos estamos adelantando un poco, ¿verdad?, en el cumplimiento de esta profecía que se refiere a Antíoco Epífanes. Pero que aquí, en este relato histórico, entienden la profecía de Daniel como que se refería al ejército de Israel, o sea, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, más bien. Porque aquí dice que creía tocar los astros del cielo. Y el ángel mismo dio la explicación de que esa frase de los astros o las estrellas del cielo se refiere al pueblo de los santos. ¿Okay? Fíjense qué interesante, cómo el mismo ángel interpreta la profecía, el detalle ese profético de que el cuerno pequeño se levantaría contra el ejército del cielo, y el mismo ángel interpreta que se refiere al pueblo de los santos, al pueblo de Judá en este caso, ¿verdad? Ahora, hay más. En capítulo 8, verso 11, especialmente la primera parte, dice, llegó incluso hasta el jefe del ejército, suprimió el sacrificio perpetuo
y socavó los cimientos de su santuario. Pero vamos a considerar solamente la primera frase. Dice que llegó hasta el jefe del ejército. Y entonces ahí los hermanos que lo interpretan diferente dicen que ese jefe del ejército tiene que ser el Mesías. ¿Ok? Vamos a ver. En segunda de Macabeos, capítulo 4, y versos 34 y 35, dice: por eso Menelao, a solas con Andrónico, lo incitaba a matar a Onías. ¿Ok? Y confiando en la astucia, estrechándole la mano y dándole la diestra con juramento, persuadió a Onías, aunque a este no le faltaban sospechas, a salir de su refugio, e inmediatamente le dio muerte sin respeto alguno a la justicia. Por este motivo, no solo los judíos, sino también muchos de las demás naciones se indignaron y se irritaron por el injusto asesinato de aquel hombre. Ok, esta profecía de que el cuerno pequeño se levantaría contra el jefe del ejército no tiene nada que ver con el Mesías, hermanos. Eso se cumplió cuando este rey impío tramó la muerte del sumo sacerdote Onías. Y el sumo sacerdote Onías era el jefe del ejército en ese momento. Porque recuerden que el ejército está hablando del ejército de las estrellas, ¿verdad? En el simbolismo de la profecía. Cuando habla de las estrellas del cielo, ese es el pueblo de Judá. Y el jefe del ejército, por lo tanto, es entonces el sumo sacerdote, que es el jefe de Judá. Y en este tiempo, en ese tiempo del que está hablando la profecía, el jefe del ejército, el jefe de Israel, el jefe, digamos, principal de Judá, era el sacerdote Onías. Y este rey impío, Antíoco Epífanes, incluso tramó contra el sumo sacerdote Onías y le dieron muerte. ¿Ok? Lo asesinaron. Ese es el cumplimiento de ese fragmento de esa profecía. El príncipe del ejército es el sacerdote Onías, hermano. Eso no tiene nada que ver con el Mesías Yahshua. Porque los que lo interpretan de otra manera dicen que el cuerno pequeño, el hecho de que el cuerno pequeño atentó contra el jefe del ejército supremo, el jefe supremo del ejército, que se refiere que el papado atentó contra la intercesión del Mesías en el cielo, ¿verdad? Nada que ver, primero porque esta profecía no tiene nada que ver con el papado, tiene que ver con Antíoco Epífanes, y por lo tanto el jefe del ejército no puede referirse al Mesías, sino al sumo sacerdote, que es el jefe del pueblo de Israel. Y el ángel mismo interpretó que el ejército del cielo sobre el cual se ensaña o contra el cual se ensaña el cuerno pequeño es el pueblo de los santos, lo dice ahí, y es el pueblo de Judá en este caso. Ahora, una de las partes más importantes de la profecía es la parte segunda del verso 11, y dice: suprimió el sacrificio perpetuo y socavó los cimientos de su santuario. Entonces estos hermanos interpretan que eso se refiere a la eliminación que hizo el sistema papal del sacrificio del Mesías, sustituyéndolo por el sacrificio de la misa. Una interpretación totalmente extraña al pasaje. Esto no tiene nada que ver. Esto se cumplió literalmente con las acciones de Antíoco Epífanes, y lo vamos a ver ahora. Ok. Dice: le entregaron el ejército en lugar del sacrificio, instauró la iniquidad y tiró por tierra la verdad, y en todo cuanto emprendió tuvo éxito. Vamos a leer Primera de Macabeos 1. ¿Okay? Son dos libros de Macabeos. Vamos a leer ahora Primera de Macabeos 1, capítulo 1, verso. Y vamos a leer del verso 41 al 47. Dice así: el rey, refiriéndose otra vez a Antíoco Epífanes, dice: el rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todos el edicto real, y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También en Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país.
debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, ahí está, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar cerdos y animales impuros. Ahí está la contaminación del santuario de la que hablaba Daniel en el capítulo 8. Se cumple al pie de la letra cuando este hombre suprime el sacrificio del santuario, porque recuerden que el verso 11 de Daniel 8 dice que suprimió el sacrificio perpetuo. ¿Eh? Eso tuvo un cumplimiento literal, hermanos. Antíoco Epífanes suprimió el sacrificio perpetuo. ¿Qué es el sacrificio perpetuo? El sacrificio perpetuo era el que se hacía en el santuario, en el templo de Israel, de Israel, todos los días, 2 veces al día. Se hacía por la mañana y por la tarde. Por eso es que se habla en el verso 14 de un número de sacrificios de tarde y mañana. No está hablando de días específicamente. Cuando dice el número 2200, no está hablando de 2200 días, sino 2200 sacrificios de tarde y mañana. Eso era lo que suprimiría el cuerno pequeño. Y aquí vemos ahora que Antíoco Epífanes lo primero que hace es suprimir en el santuario los holocaustos y sacrificios y libaciones, además de profanar los sábados y fiestas, y de mandar sacrificar cerdos, ¿verdad? Puercos, chanchos y otros animales inmundos. Ok, ahora la última parte del verso 11 dice así: y socavó los cimientos de su santuario. En otras versiones dice: y echó por tierra el santuario, ¿verdad? No quiere decir necesariamente que derrumbó el santuario, sino que socavó sus cimientos, ¿okay? Que lo profanó. Y dice: y tiró por tierra la verdad, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo se cumple eso en Primera de Macabeos. Otra vez capítulo 1 y versos 54, verso 54. Perdón, verso 21 primero. Dice así, verso 21. Entró con insolencia en el santuario, hablando otra vez de Antíoco Epífanes, y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios. Ese es el verso 21. Vamos a leer ahora el 38 para abreviar. Dice: por ellos los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella, Jerusalén, habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Y el verso 39, quedó su santuario desolado como un desierto. Y está la desolación del santuario. Sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. ¿Ok? Ahí está descrita históricamente la profanación, la desolación del santuario de Jerusalén, tal como lo había predicho el capítulo 8 de Daniel, con el simbolismo del cuerno pequeño que surge de Grecia. Y ese cuerno pequeño que surge de Grecia no puede ser otro que Antíoco Epífanes, porque ese cuerno pequeño no surge en los días del cuerno grande, que es el Alejandro el Grande, sino que surge en los días de los 4 cuernos, que representan la división en 4 reinos menores del imperio griego de Alejandro Magno. Por lo tanto, se cumplió perfectamente, exactamente, porque el cuerno pequeño surge en Siria. ¿Ve? No sé si tenemos ese detalle por aquí. Vamos a ver otro detalle en Daniel 8:12, donde ya leímos que dice que le entregaron el ejército, en lugar del sacrificio instauró la iniquidad y tiró por tierra la verdad. Vamos a ver cómo se cumplió eso en Primera de Macabeos 1, verso 54. Dice: el día 15 del mes de Quisleu, del año 145, levantó el rey Antíoco sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. Discúlpenme. Tenemos que hacer una pausa.
Fíjense, el día 15 del mes de Kislev del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. ¿Se acuerdan que dijimos ahorita que Alejandro mandó sacrificar cerdos en el altar de Yahweh? Y la profecía simbólica de Daniel 8 dice que en lugar de sacrificio instauró la iniquidad. Entonces la iniquidad que instauró Antíoco Epífanes, que en el libro incluso de los Macabeos lo llama la abominación de la desolación o la abominación desoladora, fue una imagen de Zeus o de Júpiter, como dicen ¿cómo se llama? En latín, ¿verdad? Pero que en griego era Zeus o Zeus. Y eso fue el cumplimiento de ese detalle de la profecía. No solamente sacrificó cerdos en el altar y todo lo que ya hemos leído, sino incluso Antíoco Epífanes hizo erigir allí mismo una imagen de la deidad griega principal, ¿verdad? Que en griego se llama Zeus. Zeus, ¿verdad? Y que en español se escribe Z-E-U-S y la gente lo lee Zeus, pero en griego se lee Zeus. Anyway, eso fue el cumplimiento de ese detalle de la profecía de que se levantaría la abominación desoladora, ¿okay? La abominación de la desolación. Vamos a leer un detalle más sobre esto en Segunda de Macabeos, capítulo 6. Segunda de Macabeos, capítulo 6. Ok, y verso 1. Vamos a leer 1 y 2. Dice, poco tiempo después, el rey, todavía refiriéndose a Antíoco Epífanes, el rey envió al ateniense Geronta para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres y a que dejaran de vivir según las leyes de su Elohim, de su Dios. Y además para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico, y el de Garizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes del lugar. Ahí está. Ahí está dicho claramente. Antíoco Epífanes hizo erigir una imagen de Zeus olímpico en el templo de Jerusalén, y otra imagen de Zeus también en otro lugar, en el templo de Garizim. Ahora, si usted lee este versículo que acabo de leer en una versión católica de la Biblia que se llama Biblia de Latinoamérica, va a encontrar algo interesante. Va a encontrar que allí la palabra Zeus o Zeus no se vierte así en español, sino que se vierte como Dios. Y dice así. En esa versión dice que dejaran, y además para contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Dios olímpico, dice esa versión, y el de Garizim a Dios hospitalario. Y no está lejos de la verdad cuando esa versión católica traduce Zeus como Dios, porque así es como dice en el griego. ¿Okay? Aunque ese libro fue escrito originalmente en hebreo, el libro de los Macabeos, la versión hebrea no existe. Lo mismo que pasó con los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Que fueron escritos en hebreo originalmente, pero ya no existen los originales. Solo existen las traducciones griegas. Exactamente así pasó con los libros de los Macabeos, que el mismo autor dijo que lo escribió en hebreo, pero que solamente existen las copias griegas o las traducciones griegas de ese libro. Así que el Cuerno Pequeño echó por tierra el santuario y puso sobre el santuario la abominación desoladora. Esa es la contaminación de la que trata el capítulo 8 de Daniel. No es la contaminación en un santuario celestial, porque de todos modos en un santuario celestial no hay manera que sea contaminado.
No hay manera de que alguien, como un supuesto cuerno pequeño, pueda contaminar el santuario celestial. Pero sí hay manera de en que puede contaminar el santuario terrenal, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Y así fue como se cumplió. Antíoco Epífanes contaminó el santuario en el templo de Jerusalén por medio de erigir allí una estatua de dios olímpico, o sea, de Zeus olímpico, que es la deidad griega principal, ¿verdad? La deidad suprema de los griegos. Y de esa manera contaminó el santuario y puso, no solamente lo contaminó, también sacrificando cerdos, sino que puso allí la abominación desoladora. La abominación desoladora no es el sacrificio de los cerdos, es la erección o el haber erigido la imagen de Zeus olímpico, que es la deidad de los griegos. Ahora, vamos a hacer un poquito de análisis en términos de la fecha. Un momento. Fíjense que si usted resta 2200 sacrificios, que es lo que dice el manuscrito griego más antiguo, ¿verdad? De los que se conocen, que en lugar de decir 2300, dice 2200 sacrificios de tarde y mañana. Esos son 150 días. Aproximadamente, ¿verdad? Es aproximadamente. Digo, no en términos matemáticos, el cumplimiento, quiero decir, fue aproximado, porque la contaminación del santuario por Antíoco Epífanes ocurrió en el año 148, mientras que la restauración del santuario ocurrió en el año 145, el mes noveno. ¿Okay? Cuando se resta eso da 3 años con 10 días, equivaliendo a 1090 días. Faltan 10 días, porque 2200 tardes y mañanas debería ser 1100 días. Solo 100 días de diferencia. Ahora vamos a ver otro detalle de la profecía. En capítulo 8 de Daniel, vamos a volver al capítulo 8 de Daniel, verso 14. Bueno, ya lo hemos leído varias veces. Un ángel pregunta, ¿verdad? Vamos a leer el verso 13 también. Oí entonces un santo que hablaba y a otro santo que le preguntaba: ¿cuánto tiempo durará la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados? Entonces la respuesta del otro ángel es lo que da esa cifra, que citando la versión Septuaginta antigua, dice: el otro respondió, hasta 2200 sacrificios de tarde y mañana, y después el santuario será rehabilitado o purificado. ¿Okay? Y si son 2200 sacrificios de tarde y mañana, son 1100 días. Ahora, vamos a ver un poco más del cumplimiento de todo esto en Primera Macabeos capítulo 4. Okay, Primera de Macabeos capítulo 4. Hoy tenemos que manejar la Biblia en forma de libro, porque no es fácil hacerlo en Isual, en internet. Capítulo 4, y vamos a leer verso 41. Dice: Judas Macabeo dio orden a los hombres de combatir a los de la ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo. Fíjense que hasta usa la misma palabra, hasta 2200 sacrificios de tarde y mañana, y entonces el santuario será purificado, decía la profecía. Y ahora dice el libro histórico que se dio eso hasta la terminación de la purificación del lugar santo. Vamos a ver el verso 47. Dice: tomaron luego piedras sin labrar, como prescribe la ley, la Torá, y construyeron un nuevo altar como el anterior. Repararon el lugar santo y el interior del templo y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo.
pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. Y el verso 52 ahora. El día 25 del noveno mes, llamado Kishleu, del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y címbalos en el mismo tiempo y el mismo día en que los paganos lo habían profanado. Fíjense cómo este relato histórico va hilando o ligando el cumplimiento de esta profecía con la enunciación de la profecía en el capítulo 8 de Daniel. Verso 55. El pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo que lo había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y acción de gracias. Ahí está. Por eso el pueblo judío hasta el día de hoy celebra una fiesta de 8 días en el mes de Kishleu, ¿verdad? Dice el día 25 del noveno mes llamado Kishleu. ¿Okay? Y se basa en este hecho histórico que se relata en los Macabeos, de que la purificación del santuario, después de haber estado profanado, contaminado por alrededor de 1100 días aproximadamente. Y fíjense que si se le suma los 8 días de celebración, entonces ya no son 10 días de diferencia, sino solamente 2 días de diferencia. Y es posible que ajustando, porque siempre hay posibilidad de algún error en los números, ¿verdad? Cuando se relatan hechos históricos, es posible que se haya cumplido exactamente los días mencionados en la profecía, pero no es necesario que sea así. Con que se cumpla con una aproximación grande es suficiente para decir que el Mesías, que en este caso la profecía se cumplió en el relato histórico, en el desarrollo histórico de las matanzas de Antíoco Epífanes contra el pueblo de Judá y la contaminación del santuario que realizó este rey impío. Ahora, vamos a ver los versos, vamos a otro detalle, porque el capítulo 8 y verso 22 de Daniel, vamos a leerlo otra vez, dice capítulo 8 de Daniel y verso 22 dice: los 4 cuernos que despuntaron en lugar del que se rompió representan a 4 reinos salidos de su nación, aunque menos poderosos. Dice: y al final de sus reinados, repletos de crímenes, surgirá un rey insolente y embaucador. Ese es Alejandro. Aumentará su poder, será un destructor portentoso y triunfará en sus empresas. Destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Ese es el pueblo de Judá. Verso 25. Con su astucia hará triunfar la traición en sus obras y se envalentonará. Y con frialdad aniquilará a multitudes. Exactamente todo eso lo hizo Antíoco Epífanes. Se sublevará contra el príncipe de los príncipes, que ya explicamos que es el sumo sacerdote Onías, pero será destrozado sin intervención humana. Ajá, ese detalle es muy importante. Si Antíoco Epífanes murió de muerte natural o alguien lo mató, entonces esta profecía no se refiere a él. Pero si Antíoco Epífanes murió de una manera extraña, sin mano humana, nadie lo mató, entonces esta profecía se cumplió en él al pie de la letra. En la otra versión dice: fue quebrantado pero no con mano. Y vamos a ver ahora, hermanos, el cumplimiento literal y cabal de este aspecto de la profecía de Daniel 8, especialmente el verso 25. Vamos a leerlo en Segunda de Macabeos, capítulo 9. Y ya con esto nos acercamos al fin del análisis nuestro. Segunda de Macabeos, capítulo 9. La lectura es un poquito larga, pero es importante
leerla completa, de los versos 1 al 28, porque ahí se describe de una manera muy gráfica y muy interesante cómo fue la muerte del rey impío Antíoco Epífanes. Yo voy a leerlo rápidamente y ustedes analicen, los oyentes, analicen y comparen y vean si no se cumple en este hombre la profecía de que dice que sería cortado no con mano humana o algo así, no con mano de hombre, ¿verdad? Sin intervención de hombre, o sea que nadie lo mató. Miren lo que dice el relato histórico. Por este tiempo, Antíoco hubo de retirarse desordenadamente de las regiones de Persia. En efecto, habiendo entrado en la ciudad llamada Persépolis, pretendió saquear el santuario y oprimir la ciudad. Ante ello, la muchedumbre, sublevándose, acudió a las armas y lo puso en fuga. Y Antíoco, ahuyentado por los naturales del país, hubo de emprender una vergonzosa retirada. Cuando estaba en Ecbátana, algunos dicen Ecbatana, pero aquí lo acentúa en la primera A, le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. Arrebatado de furor, pensaba vengar en los judíos la afrenta de los que lo habían puesto en fuga. Y por eso ordenó al conductor que hiciera avanzar el carro sin parar hasta el término del viaje. Pero ya el juicio del cielo se cernía sobre él. Ajá. Mire cómo este escritor, ¿verdad? Que nos presenta el relato histórico de estos sucesos, interpreta que esto que le va a suceder ahora a Antíoco Epífanes es el juicio del cielo. Y eso empata perfectamente con lo que decía la profecía de Daniel, anterior a todo esto, de que sería cortado pero no con intervención humana. Y dice, pues él había hablado así con orgullo: en cuanto llegue a Jerusalén, haré de la ciudad una fosa común de judíos. Eso decía Antíoco Epífanes. Dice, pero Yahweh, el Dios de Israel, que todo lo ve, lo hirió con una llaga incurable e invisible. Ajá. Apenas pronunciaba esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable, con agudos retortijones internos, cosa totalmente justa para quien había hecho sufrir las entrañas de otros con numerosas y desconocidas torturas. Pero él de ningún modo cesaba en su arrogancia. Estaba lleno todavía de orgullo. Respiraba el fuego de su furor contra los judíos y mandaba acelerar la marcha. Pero vino a caer de su carro, que corría velozmente, y con violenta caída todos los miembros de su cuerpo se le descoyuntaron. El que poco antes pensaba dominar con su altivez de superhombre las olas del mar y se imaginaba pesar en una balanza las cimas de las montañas, todo eso se refiere a persecución. Caído por tierra, era luego transportado en una litera, mostrando a todos de forma manifiesta el poder de Elohim, el poder del Todopoderoso, hasta el punto que de los ojos del impío pululaban gusanos, caían a pedazos sus carnes, aun estando con vida, entre dolores y sufrimientos, y su infecto hedor apestaba todo el ejército. Al que poco antes creía tocar los astros del cielo, nadie podía ahora llevarlo por la insoportable repugnancia del hedor. ¿Qué les parece? Como incluso el historiador, ¿verdad?, hace referencia a la profecía de Daniel, cuando dice que este hombre quiso tocar los astros del cielo, y obviamente eso no se puede entender de manera literal, sino que se refiere al pueblo de los santos, que es el pueblo judío, ¿verdad? Vamos a seguir. Así comenzó entonces herido a abatir su excesivo orgullo y a llegar al verdadero conocimiento bajo el azote divino, en tensión a cada instante por los dolores. ¿Saben por qué yo recalco esto? Porque un erudito de esos grupos, digamos, de esa ala del cristianismo que aplica esto al papado, escribió un libro sobre las profecías de Daniel, y él dice que Antíoco Epífanes no puede cumplir la profecía de Daniel 8 porque Antíoco Epífanes murió simplemente como de una manera natural, ¿eh?
Y entonces a raíz de eso yo escribí este bosquejo, preparé este bosquejo más bien, para hacer ese estudio. Este estudio lo he presentado ante muchos otros hermanos de esas congregaciones, incluso algunos pastores, y ellos no tienen explicación para esto, excepto de que, bueno, ellos lo ven de la otra manera. Ahora, la verdad es que entonces ese erudito que dijo eso, falló, se equivocó, porque no es verdad que Antíoco Epífanes murió de manera natural, de ninguna manera. Aquí dice incluso bajo el azote divino. El mismo historiador que escribe este libro cerca de 200 años antes del Mesías, pero que lo escribe después de Daniel, obviamente, y después del cumplimiento de esa profecía a través de Antíoco Epífanes, atribuye esto que le pasó a Antíoco a un azote divino. Eso es muy importante. Verso 12 dice: como ni él mismo podía soportar su propio hedor, decía, justo es estar sumido a Elohim, y que un mortal no pretende igualarse a la divinidad. Reconoció su error. Pero aquel malvado rogaba al soberano, de quien ya no alcanzaría misericordia, prometiendo que declararía libre la ciudad santa, a la que se había dirigido antes a toda prisa para arrasarla y transformarla en fosa común, que equipararía con los atenienses a todos aquellos judíos que había considerado dignos, no de una sepultura, sino de ser arrojados con sus niños como pasto a las fieras, que adornaría con los más bellos presentes del templo santo que antes había saqueado, que devolvería multiplicados todos los objetos sagrados, que suministraría a sus propias expensas los fondos que se gastaban en los sacrificios, y además que se haría judío y que recorrería todos los lugares habitados para proclamar el poder de Elohim, de Yahweh. Como sus dolores de ninguna forma se calmaban, pues había caído sobre él el justo juicio de Elohim. Otra vez recalca que eso es un juicio divino, así que no murió de manera natural. Desesperado de su estado, escribió a los judíos la carta copiada a continuación en forma de súplica, con el siguiente contenido. Y ahí hay una carta bastante larga que no vamos a leer para abreviar. Usted lo puede leer en 2 de Macabeos, capítulo 9, versos 19 hasta el 27. Entonces leemos el 27, que dice, 28. Así pues, aquel asesino y blasfemo, sufriendo los peores padecimientos, como los había hecho padecer a otros, terminó la vida en tierra extranjera, entre montañas, en el más lamentable infortunio. Ahí está el fin de ese drama terrible de Antíoco Epífanes, que cumplió la profecía de Daniel 8. Disculpen. Y a propósito de esa fiesta que se acerca o mejor dicho, que pasó, de Hanukkah, ¿verdad? Los últimos versículos del capítulo 10 dice lo siguiente: el mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes, que es Kisleu, tuvo lugar la purificación del templo. Ahí está. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como en la fiesta de las tiendas, recordando cómo poco tiempo antes, por la fiesta de las tiendas, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por eso, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos para aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. ¿Ok? Entonces, por eso es que se celebra la fiesta de Hanukkah, que conmemora esa purificación del santuario terrenal. Nada que ver con el santuario celestial. Así que, basados en este análisis, podemos nosotros concluir que la otra interpretación de que los 2300 días, cualquiera que sea la cifra, ¿verdad? Sea 2300, 2200 o 2400, cualquiera que sea la cifra, no tiene nada que ver con el sistema papal
que estuvo representado en la profecía de Daniel 7 por el cuerno pequeño de la cuarta bestia. Este cuerno pequeño de Daniel 8 no surge de la cuarta bestia, que es Roma. Obviamente la cuarta bestia es Roma, pero el macho cabrío del cual surge el cuerno pequeño es Grecia, y eso lo dice el mismo ángel, lo interpreta el ángel mismo. Entonces no se puede evadir el hecho de que son dos cuernos pequeños diferentes. Incluso se los describe de manera diferente. ¿Ok? Si quedara algún detalle de esta profecía y del cumplimiento que no está quizás claro, o que algunos no lo entiendan, pues con mucho gusto en alguna otra ocasión podríamos aclararlo o podríamos explicarlo con más amplitud o con más detalle. Por ahora llegamos al final de nuestro tema de hoy y nos vamos a despedir de nuestros oyentes.